soberana, y tiene el elemento derecho cuando justamente leíamos que estaba justamente por medio del ordenamiento normativo articula las relaciones sociales. Y a su vez, el Estado, como lo llamamos organización, como toda organización tiene un espacio físico, tiene sus miembros, que viene a ser el pueblo, tiene el poder, que viene a ser esta interrelación, digamos, de todos estos elementos, y tiene este plan, digamos, como toda organización tiene un plan, y este plan viene a ser el derecho y el ordenamiento normativo. Y como toda organización política y social tiene una unidad de acción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Estado, como unidad de acción, organiza la actividad de todas las personas, ¿sí?, ajustándolas de manera unificada para poder cumplimentar con su plan de organización. Que como vemos, este plan de organización va a ser el derecho, el ordenamiento normativo que articula las relaciones sociales. Bien, ustedes párenme si hay algo que no se entiende y demás. Bueno, el Estado, como es una organización, comparte algunas características, pero no es igual a todas las organizaciones. Es una organización singular. Entonces, ¿qué es lo que distingue el Estado de las otras organizaciones? Por un lado, el monopolio de la coacción de las leyes, es decir, que el Estado tenga la facultad de crear leyes y de obligar a su cumplimiento. Eso es el monopolio de coacción de las leyes. A su vez, otras diferencias es que establece las reglas y normas de un sistema político-social, que gobierna el sistema socioeconómico, pero muy importante es también que los individuos que pertenecen al Estado no pueden evitar pertenecer a él y evitar estar sujetos a sus normas, a menos que hablemos de una persona que emigre o que cambie de nacionalidad. Pero en principio estas son las características que diferencian el Estado de otras organizaciones. Bien, después pasamos a la segunda parte de la primera sección, que son los elementos del Estado. Los elementos del Estado, ya un poco los habíamos visto, son población, territorio, poder y derecho. Y ahora vamos a ver uno por uno. Empezando por la población, la definición que se da, y generalmente se utiliza el término población, de una manera más demográfica, bien, para explicar de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, la población se la define como la totalidad de los seres humanos que habitan en un territorio, hayan nacido o no en él, regidos por un derecho. Fíjense acá cómo en las definiciones, y lo vamos a ver en todos los elementos del Estado, aparecen los otros elementos del Estado. Digamos, dice los seres humanos que habitan en un territorio, que es uno de los elementos del Estado, y que están regidos por el derecho, que es otro de los elementos del Estado. Bueno, acá en población hace falta diferenciar el concepto de población de pueblo y de nación. En principio, porque el pueblo se lo define como un grupo de personas, ¿sí?, que habitan un grupo de personas que se encuentran, que tienen elementos en común. Estos elementos en común son objetivos o subjetivos. Entonces, ¿cuáles son los elementos en común que tienen los integrantes de un pueblo? Son el derecho, el territorio, tener una propia lengua, una historia. Pero además, para poder ser pueblo, porque digamos así si lo analizamos solo con los elementos comunes, y bueno, es lo mismo que una población, son seres humanos que habitan en un territorio regidos por un derecho. Pero para poder ser pueblo no solo alcanza con los elementos comunes objetivos, sino que también requerimos de los elementos comunes subjetivos, que tiene que ver ya con un sentido de pertenencia. Y ya se convierte pueblo en una estructura vivenciada. Acá un poco los explican ahí en el libro la cuestión de que, bueno, de que no todas las personas pueden sentir o podemos hablar de que tienen el mismo sentido de pertenencia. Por eso es que cuesta aplicar el concepto de pueblo a todos, digamos, a todos los estados. No todos los estados tienen un solo pueblo en ese sentido, ni todos los... Bueno. Y después tenemos lo que es el concepto de nación. El concepto de nación surge con la Revolución Francesa, ya lo vamos a ver más adelante, pero la diferencia con pueblo es que tiene un sentido aún más político. ¿Por qué? Porque ya es la voluntad política relativamente unitaria de construir un Estado y de tener incidencia en él.
¿sí? Es decir, que se quieren todos estos elementos para poder ser nación. Una, tener voluntad política de querer construir. Entonces, uno de, digamos, de los ejemplos, por ejemplo, es el pueblo vasco, que es una nación dentro de un estado. Acá nosotros en Latinoamérica tenemos en el estado de Bolivia, que también se autodefine como plurinacional. ¿Bien? Quiere decir que hay distintas naciones por dentro. Bueno, pasamos al segundo elemento, que es el territorio. El territorio se define como, atento a los otros elementos, el ámbito físico, donde el Estado ejerce su soberanía, que esto está vinculado con poder, con el elemento poder, donde tiene jurisdicción y donde ejerce su dominio. Entonces, ¿qué es lo importante, digamos, del elemento del territorio? Que es el que establece los límites dentro de los cuales el Estado va a poder ejercer su competencia, su monopolio de coacción de las leyes, su monopolio del ejercicio de la fuerza pública, ¿sí? Y por fuera de él es donde no lo va a poder realizar. Entonces, esa es básicamente la importancia, el ámbito de validez del ordenamiento jurídico estatal. Por supuesto, en este sentido, el territorio abarca el suelo, el subsuelo, el agua, los espacios aéreos. Bien, después el otro elemento es el poder. ¿Qué es el poder del Estado? El poder del Estado es la capacidad de actuar de manera unitaria. Recordemos que dijimos que el Estado, como toda organización, tenía una unidad de acción. Esto implicaba dirigir la conducta de los habitantes de manera unificada para poder cumplimentar con su plan de organización que era el derecho. Entonces, el poder va a ser esto, la capacidad de actuar de manera unitaria. Y entonces, el Estado, a través del poder como unidad de acción, lo ejerce hacia adentro respecto de sus ciudadanos y hacia afuera respecto de los otros estados u organizaciones. Por supuesto, yo creo que no lo pongo acá en el Power, pero sí lo dice en el libro, vemos que hay diferentes grados de poder. Nosotros vemos que hay estados que tienen más poder que otros, y la manera de poder analizar esto, lo que se establece es que tiene que ser mediante un punto de vista histórico acerca de la interrelación de esos elementos, digamos. Puede ser la característica del suelo, puede ser la característica de los habitantes, puede ser el proceso histórico que han vivido sus habitantes. Entonces, eso en cuanto a los grados de poder. Dependiendo de la articulación política de sus elementos, vemos los diferentes efectos del poder. Ahora, recién vimos poder del Estado. Hay que diferenciarlo de lo que es el poder de gobierno, porque el poder del Estado es la capacidad del Estado de actuar de manera unitaria. El poder de gobierno ya tiene que ver con un grupo de personas que en un momento determinado toma decisiones políticas que son potencialmente obligatorias para toda la sociedad. Además, obviamente el poder de gobierno o el gobierno en sí es quien va a representar al Estado hacia el exterior. Pero bueno, cuando hablamos de poder de gobierno hay dos cuestiones elementales, la legalidad y la legitimidad. La legalidad tiene que ver con que el poder que tenga el gobernante fue conferido por un derecho preexistente. Es decir, se le otorga la autoridad, digamos, la autoridad tiene poder porque hubo una norma preexistente que eso lo reconoció. Y es esa norma preexistente la que le permite amenazar el incumplimiento de esas decisiones con sanciones. Eso es legalidad. Que el poder que tiene el gobernante sea legal porque fue conferido por una norma preexistente. ¿Bien? Legitimidad es otra cosa. Y acá la legitimidad la vamos a ver en dos niveles. En legitimación y en lo que es legítimo. La legitimación tiene que ver con el consenso, con la aceptación de la sociedad, con el consentimiento que puede ser voluntario o inconsciente, tiene que ver con la creencia de que, de que el gobierno tiene autoridad y de que debe tener. ¿Bien? Distinto es lo legítimo, porque ahí entramos en la pregunta de el hecho de que la sociedad acepte que determinado gobierno sea gobierno y que tenga esa autoridad y ese poder de decisión, implica que eso sea legítimo.
Y ahí nos vamos, ¿qué es legítimo? Legítimo tiene que ver ya con lo justo, con juzgar con contenido ético, con los valores sociales. Y esto claramente es sumamente discutido dependiendo de cada perspectiva, qué es lo que es justo y es donde siempre vamos a entrar en conflicto. Un ejemplo que dice que el libro es que Garzón Valdés dice que un poder de gobierno es legítimo cuando se respetan los derechos humanos. Ahora, otra de las cosas que dicen ahí en el libro es que la legitimidad, ¿por qué es importante que el poder de gobierno, además de legal, ya tenga legitimidad? Porque en principio no alcanza para poder gobernar solo con la amenaza de la fuerza, con esta coacción, con el monopolio de la coacción de la fuerza. Eh, y además, porque de esta forma se pueden llegar a generar, digamos, si uno no tiene legitimidad, si no hay legitimación, si no es legítimo, probablemente eso genere descontento popular y manifestaciones del descontento popular, como son las resistencias, las rebeliones, etc. Ya, no sé si me pasó, las revoluciones. Ahora, otra de las cosas que vemos, que ya les había dicho, que el poder de gobierno no es lo mismo que el poder del Estado. Fundamentalmente porque el gobierno, digamos, está en el Estado, no es el poder del Estado. Y fundamentalmente porque el poder de gobierno es coyuntural. ¿Qué quiere decir? Que es siempre va a estar sujeto a revisión. Esto lo vamos a ver más adelante, pero sujeto a revisión, por ejemplo, en un Estado democrático, a través de las instituciones de la democracia participativa, de los recursos políticos como las elecciones, una revocatoria, un plebiscito. Bien, pasamos al último elemento, al cuarto elemento, que es el derecho. Generalmente, si bien hay muchos conceptos también de derecho, siempre el más común es hablar del derecho positivo, y el derecho positivo podemos definirlo con lo que ya sabemos de la definición del Estado. Si en la definición del Estado decimos que es una organización político-social con base soberana, pero que por medio de un ordenamiento normativo articula las relaciones sociales, bueno, el derecho es esto, son las normas jurídicas creadas por el Estado para articular las relaciones sociales, para organizar la actuación de la sociedad y del Estado. Ahora bien, en este sentido, vamos a decir, bueno, otras cosas para agregar, yo me voy parando porque no lo tengo, lo tengo acá en mis apuntes y no en el cuadro. Bueno, el derecho justamente significa que el Estado tenga este monopolio legal de la fuerza, que pueda crear leyes y que pueda sancionar para que se apliquen, o que pueda exigir su cumplimiento más bien, y justamente a través de ellos que puede orientar y conducir las relaciones sociales, las conductas de los individuos, de nuevo, para su unidad de acción, que es cumplir con su plan. Además, también se lo entiende como la expresión del Estado, digamos, es por donde el Estado actúa, es el medio para su actividad. Bueno, dicho esto, el derecho tiene dos dimensiones, público, o sea, dimensión pública y dimensión privada. El derecho público ya tiene que ver con las normas que regulan el funcionamiento interno del Estado, las competencias, las facultades de los órganos, los cargos, las funciones dentro del Estado, de los funcionarios dentro del Estado, las actividades que puede o no desarrollar el Estado. Eso es el derecho público. En cambio, el derecho privado ya tiene que ver con las normas que constituyen el marco para la actuación autónoma de los individuos que intentan satisfacer sus intereses privados. Entonces, acá por ahí es interesante porque acá es el Estado cuando fija el marco donde los individuos pueden actuar de manera autónoma, y va a estipular entonces derechos y obligaciones. Por ejemplo, derechos y obligaciones para tener la propiedad de bienes, derechos y obligaciones en los roles de parentesco, son ejemplos que da el libro de esta dimensión del derecho privado. Por supuesto, se plasma como el Estado, a través de las normas que conforman el derecho privado, prioriza qué intereses privados son más importantes que otros, y
establece las consecuencias del actuar autónomo y las condiciones en que pueden actuar de manera autónoma los individuos persiguiendo satisfacer sus intereses. Otra de las cosas, antes de pasar al otro, es que el derecho, como todos saben, es modificable. Pero bueno, esto generaría mucha inseguridad jurídica, es decir, yo tengo una situación dada por tengo un derecho y viene una nueva norma que me lo quita. Bueno, esto no es tan así porque justamente existen principios sustanciales que son superiores, que son supremos, que es lo que se conoce como las normas constitucionales, y lo vamos a ver, pero que eso quiere decir que no se pueden crear nuevas normas que atenten contra esos principios. Y de esta forma saldamos esa inseguridad que nos genera el hecho de que el derecho sea modificado. Bueno, después vemos la vinculación del derecho y los ciudadanos. En este sentido, los ciudadanos están sometidos al poder del Estado. Sin embargo, es el derecho el que le pone los límites a ese sometimiento al poder del Estado, porque es el que le garantiza derechos frente a los posibles abusos de poder de los órganos del Estado. Al mismo tiempo, porque aparte de esto, digamos, los ciudadanos, por supuesto, entonces, tienen derechos tanto en la esfera pública como en la esfera privada, y en ninguna de aquellas esferas los órganos del Estado pueden llegar a vulnerar esos derechos. Después, la vinculación derecho y sociedad tiene que ver con que el derecho viene a ser un instrumento de control en la sociedad. ¿Por qué? Porque pone un orden entre los intereses contrapuestos. Ahora, por supuesto que podemos decir, bueno, que ese orden que impone el derecho en la sociedad frente a los intereses opuestos sea justo, es algo que es discutible, pero por supuesto siempre se entiende que las sociedades buscan que ese orden que ponga el derecho sea en pos del bien común. Después tenemos ya la vinculación del derecho con los valores. En este sentido, ¿qué ocurre? El derecho lo que hace con los valores es, por un lado, refleja los valores, por otro lado, crea valores nuevos, y por otro lado, transforma los que ya existieron. Con respecto a esto, se dice que si los valores, o sea, cuanto mayor sea la coincidencia entre los valores que establece el Estado y los valores que tiene la sociedad, cuanto mayor refleje ello, eso va a generar un cumplimiento más espontáneo de las normas. Bueno, después vemos derecho y la soberanía. Seguimos en el elemento de derecho, por supuesto. Que vieron que lo vimos, o sea, cuando yo les reemplacé los elementos del Estado, un poco que ahí pusimos soberanía, pueblo, poder, o sea, la definición de Heller dice que es una organización con base soberana. Entonces ahí yo puse lo que era el poder y el pueblo. Ya les explico por qué lo del pueblo, pero digamos, ahí va porque es la vinculación entre el poder, el derecho y la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía es el poder de ordenación territorial supremo y exclusivo. Es esto que diferencia al Estado de las otras organizaciones, que lo hace una organización particular, porque tiene el monopolio de coacción de las leyes, porque puede dictar leyes que van a ser potencialmente obligatorios para todos. Obligatorios. Ahora, lo que define, y dice el libro, a la soberanía es la autonomía y la determinación, y que esto está en el aspecto interno y externo. Ser soberano internamente implica que yo como Estado puedo imponer el derecho y además soy quien resuelve los conflictos y además, digamos, soy la palabra última en cuanto a esto, en cuanto a los derechos y cuando están en conflicto. Y ser soberano, de manera externa, significa demostrar esa capacidad unitaria, ¿sí?, en los espacios internacionales. Y por supuesto, esto implica que yo como Estado soberano soy igual e independiente. Por ende, ningún Estado se puede arrojar facultades sobre los habitantes que estén en mi territorio. ¿Bien? Esto, por supuesto, generó muchos problemas entre países limítrofes, ¿bien? Esos son problemas de soberanía que muchas veces se resolvieron
por negociaciones, otras veces por la fuerza. Pero bueno, lo que acá me queda para agregar es bueno, que hoy, debido a la globalización y de la interconexión que existen con los estados, ya la autonomía esta de la que hablamos, que viene a defender la soberanía, se ve más limitada, por eso hay autores que creen que está en crisis este concepto de soberanía tradicional. Y bueno, y nos encontramos con el concepto de soberanía popular, por eso es que yo cuando decía con base soberana les pongo al pueblo. ¿Por qué? Porque soberanía popular viene de los estados democráticos. Esto, bueno, viene de los vocablos en latín, digamos, demos es pueblo y kratos eh, ay, bueno, se me fue esa parte. Bueno, cuestión, gobierno, perdón. Entonces tiene que ver con el gobierno del pueblo, ¿no? Y esto implica entonces que el pueblo es el soberano. Entonces, es el pueblo, digamos, esto quiere decir que el poder y el monopolio este que estamos hablando no lo tiene el gobernante, sino que lo tiene el pueblo, y es el pueblo el que reconoce el derecho al gobernante de ejercerlo hacia el exterior y hacia el interior. Y además es el pueblo el que ejercería este control. Eso es lo que es soberanía popular. Bien, después pasamos a lo que es, dentro también del elemento derecho, a lo que es la Constitución de la Nación Argentina. En primer lugar, lo que es la Constitución en sí, si seguimos con esto de la definición de Heller instrumental, la Constitución es el plan, cuando nosotros hablamos que como toda organización tiene un plan de organización. Bueno, la Constitución es el plan integral de organización del Estado, donde van a estar sus objetivos y van a estar sus valores. Por supuesto, la Constitución es la ley suprema a la cual se subordinan todas las otras leyes. Por lo tanto, no se pueden dar leyes que vayan en contra de la Constitución y de lo contrario carecerán de efecto. Bueno, además, la Constitución es donde se establece la forma de gobierno, es lo que le da identidad a una nación respecto de las otras, además de las que establece la organización social y política, y establece la organización de sus órganos, en este caso la de separación de los poderes, y la que por supuesto establece los derechos de los habitantes. Entonces, la estructura de la Constitución argentina, bueno, tiene tres partes. En principio, el preámbulo, en donde están los principios y objetivos y los valores fundamentales, pero son principios, objetivos y valores fundamentales del constituyente, de quien creó la Constitución de 1853. Que en este caso son la paz, la justicia, la solidaridad y la libertad. Y después tenemos la parte dogmática, que ahí ya la parte dogmática está compuesta por declaraciones de derechos y garantías de los ciudadanos. ¿Bien? Y la parte orgánica se tiene que ver con la organización del gobierno. Bueno, dentro de la Constitución se establecen las autoridades, pero para ello hay que hablar de lo que es la forma de gobierno. Y la forma de gobierno que establece la Constitución en su primer artículo es que es una forma de gobierno representativa y republicana. Representativa es y significa lo mismo que hablamos cuando hablamos de soberanía popular. Significa de que el poder, digamos, de que la soberanía se ejerce a través del pueblo y que el pueblo la ejerce de manera indirecta a través de sus representantes. Y republicana, viene también del latín, esta vez me va a salir, que es de res pública, viene, que es cosa común. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que todo lo que sea inherente al Estado es para toda la comunidad, para todos los miembros. Y ahí, bueno, yo no lo desarrollé tanto porque calculo que muchos lo han visto, pero bueno, en fin, para evitar la concentración del poder en un solo órgano y evitar los abusos de poder, en nuestra Constitución los poderes del Estado están separados, separación de poderes, los cuales tienen funciones que son propias e independientes. Y entonces, así nos encontramos con el poder legislativo, ejecutivo y judicial.
El poder legislativo tiene funciones legislativas que tienen que ver con establecer normas generales y abstractas que van a organizar la vida de la sociedad. Vamos a tener derechos y obligaciones. Después tenemos al Ejecutivo, que ejerce funciones administrativas y legislativas. Las funciones administrativas tienen que ver con ¿qué? Con facilitar, con organizar, con mejor distribuir los recursos que tiene un Estado. ¿Para qué? Para poder cumplimentar con su plan, con sus objetivos. Y además, bueno, tiene funciones legislativas, eh, que bueno, muchos lo sabrán, digamos, esto también de que en determinados momentos la Constitución le reconoce al Poder Ejecutivo la posibilidad de ejercer la función legislativa. Por ejemplo, el caso de los decretos de necesidad de urgencia, que, bueno, últimamente están muy, muy vigentes. Y después tenemos el Poder Judicial, que es la función jurisdiccional. ¿Qué significa? Hacer cumplir las normas. Esa es la función jurisdiccional. Y por lo tanto actúa frente al incumplimiento de las normas o cuando existe un conflicto acerca de su aplicación, acerca de su interpretación. Bien. Bueno, pasamos al tercer punto de la primera sección, que es el proceso histórico en la formación del Estado en Europa y sus transformaciones, y vemos los modelos de Estado. Acá, digamos, lo primero que hay que entender es que el concepto de Estado, así como recién lo acabamos de ver, con todos sus elementos, como una organización política social unitaria, es un concepto que proviene de la cultura occidental, puntualmente de la etapa de la modernidad durante el Renacimiento. Antes, por supuesto, que existía relación entre gobernantes y gobernados, ¿sí? Pero no tenía la misma forma en que se articulaban las relaciones sociales. Por supuesto, acá no solo estamos hablando de que en el Renacimiento, en la etapa de la modernidad, no, se constituyó también el Estado, y es en este momento que se constituye la concepción del Estado-nación, donde además no, es un Estado en donde, como nosotros vimos, hay una voluntad política de construir un Estado, con su cultura, con sus tradiciones, con sus valores. Bueno, entonces, básicamente hay que ver cómo era antes del Renacimiento, donde se constituye este concepto de Estado, antes lo encontramos en la Edad Media. Y en la Edad Media existían lo que eran pueblos o ciudades con cierta autonomía que establecían relaciones de poder entre sí y que a esto se le denomina poliarquías. Pero ¿qué pasaba? Esto no le permitía al emperador, que en ese momento era el máximo poder político, no le permitía poder ejercer un control específico y de dominio. Porque además, en la Edad Media, ¿qué es lo que estaba? El feudalismo. Era este sistema feudal que estaba establecido entre un señor feudal y un vasallo, en donde el señor feudal era el propietario de las tierras, y los vasallos, a cambio de la protección que le otorgaba ese señor feudal, trabajaban las tierras y les juraban, digamos, lealtad. Y por supuesto, además podían vivir en esas tierras. Pero digo, eso es lo que era el feudalismo. Este sistema no le permitía al emperador poder ejercer control y dominio sobre los habitantes que estaban en todos esos territorios. Bien, eso por acá. Y además, no existía en la Edad Media un derecho unitario, digamos, con todas las invasiones que existían entre los estados, había una gran dispersión jurídica, ¿bien? Las normas estaban dispersas. Además, quienes aplicaban el derecho tampoco eran profesionales del derecho. Bueno, y por supuesto tampoco tenía un sistema en donde estén establecidas las funciones de los funcionarios, digamos, donde estén establecidas cuáles eran las tareas que tienen que realizar encomendadas por el Estado de los funcionarios. En el Renacimiento, por el contrario, ya acá Heller habla de estas tres cosas que dicen que es lo que da nacimiento al Estado y lo que genera el monismo de poder, que es que existen, ya no es una poliarquía, sino que surge el Estado cuando empiezan a haber unidades de poder.
Y entonces son estados, prioridad de estados soberanos, unidades de poder continuas y organizadas, y los elementos con un ejército permanente, con un derecho unitario, un derecho que finalmente terminó, el que se adoptó fue el derecho romano, y inicialmente, ¿no? Y fue el derecho que se tomó como cierto, en vez de que existan diferentes normas entre cada pueblo, dependiendo del pueblo, o dependiendo de la ciudad, empezó a existir un derecho unitario, un orden público único, ¿bien? Y esto, por supuesto, genera mayor seguridad jurídica, es decir, son normas y jurisdicciones previsibles y racionales. Bueno, entonces decimos unidades de poder, ejército permanente, derecho unitario y una jerarquía de funcionarios. Eso es la burocracia. Digamos, acá, para que exista el Estado, conforme a Heller, en el Renacimiento tiene que existir burocracia, quiere decir un conjunto de funcionarios del Estado con roles. Todo eso da surgimiento al Estado que se caracteriza por ese monismo de poder, que el poder sea uno. Weber agrega algo más, que es que caracteriza esa época la economía capitalista. ¿Por qué? Porque empieza a haber una alianza entre la monarquía y una nueva clase social que se llama la burguesía. Es decir, es el paso del sistema feudal en la Edad Media a lo que es en el Renacimiento el sistema capitalista, el sistema burgués, en donde ya la burguesía tenía esta alianza con el monarca, reemplazando lo que antes era la nobleza. Además, la burguesía, que estaba integrada por propietarios, por comerciantes, lo que les interesaba justamente era tener un Estado fuerte. Por eso, estamos hablando que cuando empezamos a hablar de Estado en Europa, hablamos del primer tipo de Estado, que es el Estado absolutista. Es lo que conocemos como las monarquías absolutas. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre en un Estado absolutista, digamos? Bueno, eso ya que había dicho, lo del derecho romano, lo de la seguridad jurídica, por supuesto también características de esta época es la codificación, que no haya dispersión o disgregación jurídica, la profesionalización, que ahora sean conocedores del derecho y que se dediquen a eso, quienes lo apliquen y lo creen. Y, ¿qué es lo que pasa con el Estado absolutista? Que acá no hay diferencia entre lo que es Estado, soberano y gobernante. Este poder del Estado, este poder de gobierno que nosotros lo diferenciamos del Estado, y sobre todo porque la soberanía en un Estado democrático está en el pueblo, acá la soberanía, el poder y el Estado y el gobierno son la misma cosa. Es una persona, es el rey. Por supuesto, esto tenía origen, se lo justificaba con el origen divino, ¿no? Y se concentraba todo el poder en una persona porque así lo decía Dios. Pero bueno, esto, como les digo, el hecho de que exista un derecho unitario, por supuesto que generó igualdad para todos los hombres, pero igualdad ¿en qué sentido? En que todos iban a ser igualmente súbditos sin derechos políticos. Bien. Bueno, pasando ya ahí, después de ver el Estado absolutista, que bueno, me faltó decirles que, bueno, son lo que fueron los reyes católicos en España, fueron los que ordenaron las colonizaciones acá en América, fue Enrique VII en Inglaterra, esos son los estados absolutistas, las monarquías absolutas. Bueno, pero después vamos a pasar al cuarto punto de esta primera sección, que es lo que es el Estado de Derecho. Eh, El Estado de Derecho surge en un inicio, digamos, con el Estado de Derecho liberal. Y después vamos a ver, por eso que existen dos tipos de Estado de Derecho, de modelos, el Estado de Derecho liberal y el Estado social de derecho o de bienestar. Pero vamos a ver, cuando yo hable del paso del Estado absolutista al Estado de Derecho, estoy hablando al Estado de Derecho y al Estado de Derecho liberal al mismo tiempo. No porque sean lo mismo, sino porque surgen en el mismo momento. Bueno, y entonces, ¿cuál es el contexto de surgimiento de este Estado de Derecho? La crisis del modelo anterior. Y vamos a ver que esto se replica. La crisis de la monarquía.
¿Por qué? Porque empezaron a existir reacciones a este poder absoluto, cansados de no tener real reconocimiento de derechos, no tener participación política, no tener representatividad política y que finalmente sea una imposición autoritaria. Y entonces, además de estas reacciones que coadyuvan a lo que es el Estado de Derecho, también tenemos a lo que son los pensamientos, digamos, los autores que empiezan a tener determinados pensamientos y a nuevos y a cuestionarse el orden político que existía, ¿no? Y entonces surgen ideas como soberanía del pueblo, surgen ideas como resistencia a la autoridad, resistencia política, consenso de los individuos, legitimidad del poder, que como vimos legitimidad tenía que ver con la legitimación y con lo legítimo, con cuestiones de lo justo de un gobierno, con las cuestiones de la aceptación, el consenso de que exista un gobernante. Todas estas ideas dan surgimiento al Estado de Derecho. Por supuesto, el Estado de Derecho, al igual que el Estado, que un Estado moderno, comparte las mismas características, es una organización, pero la diferencia es que trata de saldar estas reacciones espontáneas que empiezan a haber de las monarquías, que lo importante es entender que estas reacciones al poder absoluto en ese momento fueron encausadas por quienes tenían el poder de realizarlo, que eran la clase social burguesa. Entonces se trataban de relaciones, de revoluciones burguesas. Bueno, ¿qué es lo que encontramos acá? Digamos, la manera de encauzar todos estos reclamos por parte de este sector político fue a través de lo que se conoce como el movimiento constitucionalista, que lo que buscaba fundamentalmente, que son dos características que hacen no solo el Estado de Derecho liberal, o sea, no solo el constitucionalismo, sino también el Estado de Derecho, que es exigir que existan un cuerpo, una ley suprema que establezca los derechos individuales, que garantice derechos individuales y que además tenga división de poderes. Entonces empieza el concepto con este movimiento del constitucionalismo, el concepto de que el derecho va a limitar el poder del Estado. ¿Sí? El derecho me va a asegurar garantías para que yo pueda ejercer mis derechos individuales. Entonces, bueno, el hito histórico es la Revolución Francesa, donde se crea el documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, en donde fue creada por una asamblea constituyente y ahí empiezan a crearse en los diferentes estados constituciones y conformándose en constituciones de derecho. Las características que tenían las constituciones de aquella época era que, bueno, en primer lugar, la primacía de la ley, quiere decir que la ley iba a regular la actividad del Estado. Lo segundo era que iba a haber un sistema jerárquico de normas. Esto es como lo que yo les había dicho de las normas, o sea, de lo que nos da más seguridad jurídica, de que existan normas que son más supremas que otras para que no se puedan alterar determinados principios sustanciales. Por otra parte, la legalidad de la administración, reconocer que es necesario que exista una administración, una función administrativa, la separación de los poderes, ¿sí? Lo mismo que vimos hace un rato, la personalidad jurídica del Estado. ¿Qué significa esto? Yo creo que lo vieron, y si no lo vieron lo van a ver, que en el derecho reconocemos dos tipos de personas, físicas y jurídicas. ¿Cuál es la implicancia? Que tanto con personas físicas como personas jurídicas se pueden establecer relaciones jurídicas. Entonces, que el Estado tenga personalidad jurídica implicaba que yo podía articular relaciones jurídicas con el Estado y, por tanto, ser detentor, digamos, exigirle cumplimiento de obligaciones y, por tanto, podía atentarme a mis derechos. Además, bueno, los derechos fundamentales y por último el control de constitucionalidad, que tiene que ver con la supremacía de las normas constitucionales, digamos, que sea un control de las normas inferiores a la Constitución y se la contrarían, carecen de validez. Bueno, como les decía, así como el Estado de Derecho liberal surge como
bueno, el Estado de Derecho surge como una respuesta frente a la crisis del Estado absolutista. Acá el Estado de Derecho y Bienestar, el Estado de Derecho de Bienestar o el Estado de Derecho Social, también surge frente a el colapso del modelo de Estado liberal. Entonces nos estamos encontrando en una época entre las guerras mundiales, las crisis económicas de 1929, y ¿con qué nos encontramos? Con las luchas obreras, ¿sí?, en contra de los efectos de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque justamente este nuevo sector que empieza, digamos que existía, digamos, pero empieza a tomar relevancia política, critica el modelo burgués, el modelo industrial. ¿Por qué? Porque lo que dice es que prioriza el capital por sobre el trabajo, prioriza el libre juego del mercado, y esto genera desigualdades económicas y sociales y una inequitativa distribución de las riquezas. Entonces, esto genera este clima, luchas obreras, empiezan a surgir ideas, empieza a surgir el marxismo, la socialdemocracia, el social cristianismo, incluso empiezan a existir los sistemas totalitarios, como el fascismo, como el nazismo. Todo eso es el contexto de surgimiento de este estado de derecho, de bienestar, o este estado de derecho social. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo esas luchas obreras, cómo encauzaron estos reclamos, este rechazo frente al modelo burgués liberal? Paren que me faltó hablarles de las características del Estado de Derecho liberal, me fui rápido. Bueno, antes de hablar de las características del Estado de Derecho social, vamos rápidamente con las del Estado de Derecho liberal. ¿Qué pasa con el Estado liberal, el modelo de Estado liberal? Por supuesto, como surge como una reacción en contra del poder absoluto, ¿sí?, de un poder que era totalmente totalitario, ¿qué es lo que hace? Busca restringir el poder del Estado, un Estado mínimo. ¿Cuáles eran los valores del Estado liberal? La tolerancia, el respeto a la vida privada, la propiedad privada, la economía del mercado competitivo, las reglas del libre mercado. Y la expresión ideológica era el liberalismo, y que representaba los intereses del señor burgués. ¿Cuáles eran? Satisfacer el ejercicio de derechos individuales. ¿Cuáles eran los derechos individuales? Los que ellos consideraban naturales, que eran la libertad y la propiedad privada, que justamente todo lo que se derivaba de ellos, como la libertad de contratación, de asociación, etcétera, se ligaba a las necesidades del señor burgués. Algo que es importante es no confundir lo que es democracia con lo que es el Estado de Derecho liberal, porque la democracia recién podemos empezar a hablar de ella cuando empezó a existir el voto universal, lo cual fue recién después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, varones, no más. Ahora en el Estado de Derecho social seguíamos, ya habíamos hablado del contexto de surgimiento, colapso del liberal, y ahora vamos a ver las características. Entonces, estábamos diciendo cómo lo encauzaban a todas estas luchas, incluyendo dentro de la Constitución a la cuestión social. ¿Y cuál es la cuestión social? Los derechos de los trabajadores. Entonces, en vez de un Estado mínimo y restringido, acá, en este modelo, se requería un Estado interventor, en lo económico, en lo social, en lo jurídico. Ahí en el libro parece que Pico dice que hay 3 aspectos que se desarrollan en el poder político del Estado de Derecho Social, que es: 1, garantizar una renta mínima a las familias. 2, reducir la inseguridad social. Es decir, se refiere a todas aquellas coyunturas que son difíciles para los ciudadanos, como por ejemplo la vejez, como la enfermedad. 3, mejorar las prestaciones que se traduce en garantizar la prestación de servicios por parte del Estado. Entonces acá, a diferencia del Estado de liberal, en donde implicaba que el Estado, implicaba para el Estado obligaciones negativas de no hacer, de no afectar su propiedad, de no meterse en el mercado, de no afectar su vida, de que tenga libertad, etcétera, acá las obligaciones del Estado son positivas. ¿Cuáles son? Tiene que haber un accionar del Estado positivo en ese sentido.
tiene que asegurar las condiciones básicas de existencia que los hombres no pueden asegurarse por sí mismos, a través de políticas públicas. Eh, Ahora, bueno, este Estado de derecho de bienestar social también tuvo su crisis en Europa en la década de los 70. Una crisis generalizada porque empezaron a existir menos posibilidades del Estado para brindar prestaciones. Frente a esta crisis, ¿cuáles fueron las consecuencias o opciones políticas que surgieron dependiendo del territorio? Por un lado, una de las respuestas fue el modelo neoliberal, que lo podemos ver en Inglaterra con Margaret Thatcher o en Estados Unidos con Ronald Reagan. Y después, otras opciones era el modelo socialdemócrata de Estado de Bienestar, como pasó en Austria, Suecia y Finlandia. Bien, pasamos al quinto punto de la primera sección. Formación del Estado en América Latina. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que no podemos pensar que en América Latina se han replicado estos modelos que recién vimos, tanto el liberal como el social o el de bienestar, sin hacer distinciones. No se produjo de la misma manera que en Europa. Una de las diferencias entre tantas es que, por ejemplo, el modelo de bienestar acá se conoció como el Estado, como el modelo nacional popular. Y generalmente las crisis del modelo nacional popular, casi todas fueron respondidas con salidas neoliberales en los años 90. Bueno, pero ¿cuáles otras diferencias hay en América Latina que los diferencian de los procesos que habían en Europa? Primero, el origen de las poblaciones. Bien, recordemos que, digamos, antes de ser colonizados, teníamos nuestros pueblos originarios. Por otra parte, la inexistencia de las monarquías y de la burguesía. Y por otra parte, que las primeras instituciones de gobierno no fueron propias, sino que eran foráneas, eran europeas. Entonces, acá lo que propone el libro es que ella dice, el problema está en analizar a América Latina con una mirada eurocentrista. ¿Qué significa eso? Analizar el progreso o el desarrollo de un país, Latinoamérica, de acuerdo a los cánones de países desarrollados. Entonces ahí Bonito nos dice, no, tenemos que tener en cuenta la condición periférica de América Latina y la característica colonial de su emergencia. Porque lo que ocurre es que esta mirada eurocentrista, ¿por quién fue adoptada? Por los grupos dominantes de aquella época que impusieron en el territorio de América Latina el modelo europeo, el modelo de Estado europeo, e intentaron articular las relaciones sociales como si fuesen relaciones de Europa, cuando en realidad eran relaciones muy distintas, eran relaciones coloniales. ¿Cuál era la distinta? Que habían conflictos de dominación y resistencia en esas relaciones. Entonces esto impidió, digamos, pensar desde una propia y diferente identidad. Bueno, ya pasamos a Ola, cuando ya vimos América Latina, ¿no? Dentro de este punto, ahora vemos, nos enfocamos en Argentina. Oslak, en su libro Formación del Estado argentino, habla de las capacidades constitutivas del Estado en Argentina. Y dice que son estas cuatro. Primero, la capacidad del Estado de institucionalizar la autoridad, y esto tiene que ver con lo que ya vimos, con la soberanía, con el monopolio de la coacción física, legítima, digamos, que tienen las autoridades que están reconocidas en la Constitución. Dos, diversificar el control. Y esto tiene que ver con la creación o sea, todo esto son capacidades del Estado argentino para poder constituirse como Estado. Diversificar el control significa crear determinadas instituciones que tienen algún que otro tipo de profesionalización y que lo que hacen es controlar, digamos, su propia actividad. Así tenemos toda la administración pública general del Estado. Tercero, internalizar la identidad colectiva. Esto es constitutivo de un Estado porque implica crear símbolos, crear sentido de pertenencia, crear solidaridad social. Y quieras o no, esto de internalizar esta identidad colectiva es un mecanismo de control ideológico, porque vos
controlás que todas las personas tengan una misma idea, un mismo sentido de pertenencia, mismos valores. Y lo último que es como capacidad constitutiva es el externalizar su poder. ¿Qué quiere decir? Reconocerse, como ahí vimos, poder hacia adentro y hacia afuera, es reconocerse como una unidad soberana en relaciones internacionales. ¿Cuándo? Celebrando tratados internacionales, formando parte de organizaciones internacionales, ejemplo, la ONU, eh, reconociendo, o sea, haciendo que lo reconozcan como Estado y también tomando préstamos internacionales. Voy a tomar agua. Bueno, por otra parte, Oslak dice que en la nación conviven dos planos, el plano material y el plano ideal en la nación. El plano material de la nación es lo palpable, son las relaciones sociales producto de los intereses contrapuestos que genera los intereses capitalistas, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El plano material es el empleador y el empleado, es el campesino y el arrendatario, es el consumidor y el productor, eso es el plano material de una nación. En cambio, el plano ideal son los símbolos, los valores, los sentidos de pertenencia. Pone de ejemplo acá lo que es el delantal blanco, el guardapolvo blanco, que generó en algún punto un sentido de igualdad entre los que iban a la escuela, porque implicaba que todos eran iguales, independientemente de su origen, de su clase social. Bien, ahora, fijémonos que ambos planos de esta nación son opuestos, porque mientras el material está mostrando los intereses contrapuestos, en el plano ideal estamos tratando de generar un sentido de igualdad y de unión. Bueno, llegamos al fin al último punto, que es democracia. Que bueno, en este sentido hablamos de democracia y decimos que hay varios sentidos de la democracia. Lo podemos entender como una forma de gobierno, y en este caso ya lo hemos visto, que es el gobierno del pueblo, y lo podemos ver sino también como valores, como actitudes y comportamientos que son propios de la democracia. El diálogo, debate, deliberación, tolerancia, libertad, igualdad, consenso. Todo eso son valores que sí o sí se tiene en una democracia. Ahora, Robert Dahl plantea dos problemas con respecto a la democracia. Uno es quién o qué es el pueblo y qué es gobernar. Porque si nos vamos a quién es el pueblo, son problemas básicos, digamos, de la democracia, vemos que en Grecia, la democracia, que es donde tiene origen, era una democracia restringida, porque no todos eran pueblo, digamos, o al menos no todos tenían la posibilidad digamos, de gobernar, como es la democracia implica el gobierno del pueblo. ¿Por qué? No podían formar parte del gobierno ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos. Entonces, bueno, se habla mucho de que para poder ampliar la democracia hay que ampliar la ciudadanía, hay que ampliar los derechos de participar en el gobierno. Entonces, un hito y una conquista de la democracia fue gracias a las luchas obreras que vimos que surgen en el estado del bienestar del siglo XIX, se pasó del voto censitario, que implicaba que solo voten quienes eran propietarios, quienes eran contribuyentes, al voto universal, permitiéndole que todos los hombres voten. Y esto es una gran conquista de la democracia. Después, bueno, Bobbio dice que existen dos definiciones de la democracia. Una es la formal, la que estamos repitiendo todo el tiempo, que es un método para determinar la voluntad de la mayoría, ¿sí? Que es el pueblo expresándose a través de sus representantes. Y lo sustancial, la definición sustancial de la democracia viene a ser el contenido de las decisiones, ¿sí? O sea, que esas decisiones que tome el gobierno en representación del pueblo efectivamente generen más derechos. Bueno, y por último, se dice que el régimen democrático es un concepto mucho más amplio y mucho más dinámico que el de forma de gobierno, porque tiene que ver con las modalidades reales de acceso y de ejercicio del poder político. Es decir,
tiene que ver con las distintas maneras de interpretar y aplicar el derecho, con cuáles son los derechos y obligaciones que se le reconocen a los ciudadanos, con las formas de organizar los intereses, con las divisiones de los poderes. Bien, ahí terminamos la primera sección. No sé, yo no los veo porque estoy compartiendo pantalla, pero no sé si todo ha sido muy intenso, si hay que parar, capaz que no lleguemos si paramos, cómo van. Bien, doctora. Por el momento creo que todos estamos coincidiendo que es una cosa muy completa. Y no han puesto dudas por el chat. Si quieren, chicos, podemos aprovechar en estos 60 segundos mientras damos tiempo para pasar a la segunda sección. Si tienen alguna duda, la pueden plantear y si no, continuamos. Porque sí, quedan temas por abordar. Sí, y yo soy muy larguera, me parece. Desde mi punto de vista, y creo que todos estamos de acuerdo, no, ha sido muy completo y bueno, acá acotan que se entiende perfecto todo, así que podemos seguir Bárbaro, entonces. bárbaro. Me voy a buscar 2 segundos para más agua porque me dejé con poca agua. Ya vengo. Genial, te esperamos. Gracias chicos por ir respondiendo, sirve, ayuda mucho. Bueno, buenísimo que vayan entendiendo todo. Hoy vamos a ver todo lo que completa el capítulo 1. Si no me equivoco, hasta la página 47 inclusive. Sí. Bueno, volvemos. Recordemos que son 3 secciones y una conclusión y ya terminamos con la primera, que era la más larga, así que ahora es todo un poco más corto. Ahí estamos con la sección 2, que es la de Lucas Crisafulli, que es de Derechos Humanos y Activismos, apuntes para una introducción. Este también tiene 6 partes, pero son mucho más cortas. Bueno, en la introducción, en la historia, la generación de derechos humanos, el proceso de internacionalización de los derechos humanos, después vemos los derechos humanos en Argentina y finalmente los conflictos de derechos. Empezando por la introducción, Lucas, bueno, el doctor Crisafulli, habla de la dicotomía entre lo que es el avance o el retroceso ético de una comunidad. ¿Sí? Dice que el avance o el retroceso depende del sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que una comunidad, vamos a decir, que avanza éticamente cuando tiene mecanismos que buscan evitar el sufrimiento de sus habitantes. Por el contrario, una comunidad sufre de un retroceso ético cuando produce el sufrimiento de sus miembros, ya sea por acción o por omisión, o ya sea de manera deliberada o de manera desinteresada. Y en este juego, que parece simple, pero que es muy complejo, se encuentra la tensión de los derechos humanos. Bien, lo primero que habla es respecto de la fuente de los derechos humanos. Generalmente, médicamente, se dice que la fuente de los derechos humanos son las personas humanas, es decir, como que tener derechos humanos es inherente a ser una persona. Creen esto, creen en que existen principios universales cuya fuente puede ser Dios o puede ser la naturaleza racional del hombre. Pero Crisafulli plantea que sería interesante pensar que la fuente de los derechos humanos sea la memoria de los pueblos, de no repetir el gran sufrimiento colectivo que les ha ocurrido. Y en cuanto a esto, entonces dice que habla de la compasión. ¿Por qué? Porque, por supuesto, hablar de memoria de los pueblos quiere decir de transmitir este sufrimiento que no siempre lo vivió cada persona. Entonces, tener compasión por el dolor del otro, dice que la compasión que podemos sentir por el dolor del otro es una emoción, y pero que además es una emoción inestable, por lo tanto no es suficiente para garantizar los derechos humanos. Entonces, lo que se requiere es de una compasión que pueda tener acción. Y eso solo se logra a través del activismo. El activismo es la acción organizada de forma colectiva para poder luchar por la conquista de derechos humanos. Ahora, lo que él dice es que si hay algo que ha sido coetáneo, ha sido la violación sistemática de los derechos humanos. Y que de pronto
todo ejercicio de un derecho, todo disfrute de un derecho, esconde detrás una lucha en la historia por conseguir ese derecho, ¿bien? Una lucha por conquistar. Y una de las cosas que dice es que cuando falta un derecho, hay privilegios para unos pocos. Y que, si nos fijamos, los privilegios siempre son en contra de otros o a pesar de otros. En cambio, los derechos siempre son con otros. Bueno, después habla ya de la historia. Dice que para poder entender la historia de los derechos humanos, tenemos que partir de la noción de lo inacabado, que es lo que se llama unfinished. ¿Qué significa esto? Esto significa que los derechos humanos son una praxis sin fin. ¿Qué quiere decir? Que el proceso histórico, el acontecer histórico nos demuestra las idas y vueltas de los derechos humanos. Digamos, a veces, por eso es un proceso histórico sin fin, inacabado, porque lo que en un momento fue legal, hoy es ilegal, lo que fue justo hoy es injusto. Un ejemplo de que da es el de la esclavitud. Pero, sobre todo, lo que acá plantea justamente es que la característica de ser humano, de ser persona, no se le ha siempre reconocido a todos los seres humanos. ¿Bien? Entonces, lo que tienen en común todas las violaciones de los derechos humanos es la falta de reconocimiento de un otro. Por eso está titulado así. Eso es lo que tienen en común todas las violaciones de derechos humanos, la falta de reconocimiento de un otro, el disminuirle la humanidad a un otro. Así es, por ejemplo, como vemos que se les ha quitado la calidad de persona o el grado de humanidad a los negros, ¿sí? Considerándolo, bueno, ahí en el libro justamente Lisa Julia hablaba de determinados autores, ¿sí? Que consideraban que los negros, digamos, podían tener algunas capacidades del hombre, o que Voltaire, por ejemplo, consideraba que eran inferiores al hombre, pero superiores a los monos. Bueno, cosas así. Acá en, en Argentina pasó de la misma forma los indígenas, digamos, la campaña del desierto, que fue encabezada por eh, las élites criollas, justamente hicieron toda esta campaña de dominación porque tenían un discurso de jerarquía de razas, en donde esto claramente es habla de grados de humanidad, en donde hay una autoconciencia de ser superior a un otro y de entender a un otro como inferior. Entonces, esto es una violación de derechos humanos, ¿sí? Que tiene, como todas, una falta de reconocimiento en un otro. Y como decimos que es un proceso inacabado, esto no acabó, y las idas y vueltas de los derechos humanos, es cierto que lo coetáneo es la violación de esos derechos. Hoy en la actualidad lo podemos ver con víctimas de gatillo fácil o las víctimas de la violencia machista. En ambos casos son víctimas en donde hay una falta de reconocimiento del otro, en donde se le reconoce menos humanidad. Ahí él hace un apartado con respecto a lo que es el patriarcado, y dice que el patriarcado justamente supone un sistema de distribución del poder conforme a el género al cual pertenezcas. De esta forma, los hombres que siguen el mandato machista consideran que las mujeres son de su propiedad, que son dueños de la vida y muerte de las mujeres. Y esto tiene que ver con cosificarlas, y al cosificarlas le quitas el grado de humanidad. De nuevo es la falta de reconocimiento en un otro. Por supuesto, entonces, bueno, lo que se hacía con los negros es el racismo, con los indígenas colonialismo, con las cuestiones de gatillo fácil es la tolerancia cero y por supuesto la violencia machista, lo que recién dije. Bueno, pasamos a la tercera parte, que es la generación de los derechos humanos. Acá hay que hacer una aclaración. La historiografía clásica ha dividido los derechos humanos desde una visión eurocentrista. Y esta es la que vamos a dar en principio.
que son derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Bien, los derechos de primera generación nos encontramos con derechos civiles y derechos políticos. Los derechos civiles son derechos a la vida, a la propiedad, a la libertad. Los políticos son a elegir y a ser elegidos. Como vemos, los derechos civiles son los que eran reconocidos, por ejemplo, según Locke, que es un pensador liberal, como derechos que son anteriores a la existencia del Estado. Eso lo consideraban ellos porque cuando yo les dije las características del Estado liberal, veíamos que justamente creían que esos tipos de derechos eran naturales y que implican, por supuesto, obligaciones negativas del Estado, el no hacer, el no intervenir. Y bueno, los derechos políticos son los derechos a elegir y a ser elegidos en la participación política democrática. Y esto, bueno, se vio, como vimos en la Revolución Francesa, independencia de los Estados Unidos también. Los derechos de segunda generación ya son los que se conocen como los derechos económicos, sociales y culturales, y como vimos, fueron conseguidos gracias al constitucionalismo social, que dijimos que era incorporar en la Constitución la cuestión social, que eran los derechos de los trabajadores, por ejemplo, pero surge, digamos, para que sepan, el movimiento del constitucionalismo social surge en México con la Revolución Mexicana. Y, por supuesto, esto implica obligaciones positivas para el Estado, que es justamente garantizar estos derechos a través de las políticas públicas, como vimos, mejores prestaciones, renta mínima, todo lo que decía Pico. Bueno, después están los de tercera generación. Los de tercera generación, ¿qué es lo que tienen en particular? El titular de los derechos. Porque acá los derechos se les llaman derechos difusos o colectivos. ¿Por qué? Porque lo que es difuso es su titular. No es una persona determinada, sino que es un conjunto de personas, es un grupo, es un colectivo. Ejemplo de esto es el derecho al progreso, al desarrollo o el derecho a un medio ambiente sano. Todos estos son derechos de tercera generación, derechos colectivos, porque su vulneración afecta a toda la comunidad. Y por último tenemos los de cuarta generación, que son los derechos de acceso a las nuevas tecnologías, libertad de expresión de redes, libre distribución de información, protección de datos, de áreas data, digamos. Bueno, que con respecto a esto que decíamos que es una visión eurocentrista, ¿por qué? Y acá lo cita Julia Zaffaroni porque dice que en América Latina un derecho que se entiende como de tercera generación, que es el derecho a un progreso, a un desarrollo, se produjo en la primera generación. ¿Por qué? Porque él dice que para que haya desarrollo y progreso tiene que haber habido independencia. Y como la independencia fue la constitución de los estados en Latinoamérica, un derecho que desde la visión eurocéntrica es de tercera generación, en nuestro caso es de primera generación. También pone el ejemplo de la revolución en Haití, por ejemplo, que al mismo tiempo que se independizaban de tercera generación por el derecho al desarrollo, abolían la esclavitud, derecho de primera generación desde una visión eurocentrista, por la libertad. Bueno, voy a tomar. Después, la otra, el cuarto punto es de esta segunda sección, es el proceso de internacionalización de los derechos humanos. En ese sentido, decimos que los derechos humanos adquieren relevancia internacional a partir del año 1945, cuando se firma la Carta de Naciones Unidas, que es la que le da origen a la Organización de Naciones Unidas, conocida como ONU. Quienes firman esta carta, las potencias mundiales victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, y lo que hacen es crear esta organización, la ONU, que es un organismo supraestatal, para evitar los horrores sufridos por el nazismo. Es de las organizaciones este momento en el proceso de internalización de los derechos humanos porque es la primera vez que existe una norma jurídica positiva que obliga a los estados a cumplir con los derechos humanos. Por otra parte está en 1948 la Convención para la Prevención y Sanción del Delito Genocidio,
Esto también lo han celebrado los aliados, los países aliados vencedores de la Segunda Guerra, pero acá, digamos, lo que dice Crisafulli es que es curioso también eh, el término de genocidio, porque hicieron que el término de genocidio solo encajara con los crímenes del nazismo, pero no con los delitos propios de estas potencias. De esta forma, o sea, por ejemplo, no entraba dentro del genocidio las bombas atómicas de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki, mucho menos las de Stalin en Siberia. Entonces, bueno, dicen que justamente el concepto de genocidio vendría a ser matar o aniquilar un grupo por terror, y que el autor de la palabra genocidio creía que era justamente exterminar un grupo político, y que ellos removieron, después de una discusión de 2 años, removieron el concepto de grupo político en el término genocidio, justamente para que no encajara en sus propios crímenes que atentaban contra los derechos humanos. Bueno, después pasamos a ya los derechos humanos en Argentina. Podemos empezar a hablar de que los derechos humanos en Argentina empiezan a discutirse a partir de la última dictadura cívico-militar, que es la que inicia en 1976 y termina en 1983. Y lo que vemos acá, ¿se acuerdan que lo primero que dijo Crisafulli es que la manera de que la ocupación pueda permitir garantizar derechos humanos era a través de la acción, y que para que la ocupación tenga acción era a través del activismo? Eh, entonces, el activismo, en este caso, en Argentina, lo vimos, o los primeros activismos que vemos, en esta asociación de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y de un grupo de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Inicialmente, esto asumo que muchos ya lo saben, pero bueno, el grupo de mujeres, primero de Plaza de Mayo, eran las madres de los desaparecidos y desaparecidas por esta dictadura. Entonces, un día se congregaron en la Plaza de Mayo para exigirle al presidente, que en ese momento era Videla, que revele el paradero de sus hijos y hijas. Como estaban en un estado de sitio, los militares les obligaban a tener que circular, por eso se construyó la famosa ronda rodeada, digamos, de la Plaza de Mayo, y además se identificaban con pañuelos blancos, cuya tela, digamos, estaba hecha de pañales inicialmente para representar justamente a los hijos. Y en el caso de las abuelas de Mayo, después se empezaron a unir para también reclamar sobre el paradero de los hijos de sus hijos. Esto fue un hito de los derechos humanos en nuestro país y a nivel mundial, porque fue un símbolo de resistencia a la tiranía, porque fue un ejemplo histórico mundial, porque fue una lucha pacífica, una lucha no violenta que iniciativamente ni siquiera pedía venganza. Entonces fue un ejemplo sobre cómo exigirle a un Estado el cumplimiento de derechos humanos. Y a partir de allí terminó existiendo en la memoria social argentina, digamos, consignas como juicio y castigo y como 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre. Bueno, creo que no está acá, pero también, nada, hablar que en la Argentina hay una tradición de luchas sociales encausadas por los movimientos anarquistas, sindicalistas, estudiantiles, llevadas a cabo por los poderes políticos radicales y peronistas, y esta tradición de luchas sociales generó transformaciones en la distribución de la renta también. Y hay que entender, y lo que explica Crisafulli es que determinados derechos humanos o derechos sociales, como por ejemplo la gratuidad de la educación superior, como es que la universidad sea gratuita, o el derecho a la salud, implican y cuestan dinero que el Estado tiene que administrar. Entonces, la forma de repartir la renta también, en el momento de la dictadura cívico-militar, afectó de esa forma a las identidades grupales. ¿Por qué? Porque establecía políticas neoliberales de apertura de mercado que eran en detrimento de los derechos sociales. Bueno, por último punto de esta sección vemos el conflicto del derecho. Primero tenemos que entender que siempre primero que se entiende el derecho de manera subjetiva como una prerrogativa, como una facultad por la cual yo puedo reclamar su cumplimiento.
Entonces, cuando hay un derecho, hay una obligación. Entonces, los destinatarios de los derechos humanos son los individuos y los grupos sociales. Y los destinatarios del deber de cumplimiento, los destinatarios de la obligación de cumplirlos en los derechos humanos, es el Estado. Entonces, garantizar derechos políticos y sociales, económicos, políticos y civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, implican cargas y obligaciones positivas y negativas a cargo del Estado. Ahora, esta era como la introducción. Pero, ¿qué ocurre con el conflicto de derechos? Dice él, que es cuando hay un conflicto entre un derecho y un interés o un derecho y otro derecho. Según Dworkin, el conflicto entre derecho e interés es un caso fácil porque siempre debe prevalecer el derecho. Un derecho individual siempre prevalece sobre un reclamo que sea abstracto, por más que sea por el bien común, por la seguridad, por la eficiencia económica. Entonces, vemos que esto se ve vulnerado, por ejemplo, en el sistema carcelario, digamos, porque se violentan sistemáticamente los derechos individuales de las personas que habitan la cárcel, muchas veces en pos de intereses abstractos como la seguridad. Y después habla de que los casos difíciles son cuando se contraponen dos derechos que son igualmente reconocidos como válidos por el ordenamiento jurídico e igualmente dignos de protección e igualmente reconocidos en la Constitución. Y así es como se pone a hablar, o pone como ejemplo, y analiza ese ejemplo, del derecho a la protesta versus el derecho a la libre circulación. Entonces vemos que son dos derechos que son igualmente válidos para el ordenamiento jurídico e igualmente reconocidos por la Constitución. ¿Y cómo hacemos? Entonces, lo primero que dice el texto es hablar de tres argumentos que utilizan quienes creen que debe prevalecer el derecho a la libre circulación por el derecho a la protesta. Un argumento que utilizan es que los derechos, que ningún derecho es absoluto, que siempre están limitados. Pero bueno, se cae este argumento porque así como no es absoluto el derecho a la libre circulación, tampoco el derecho a la protesta y tampoco el derecho a la protesta bueno, sería al revés de lo que dije, pero así como no es absoluto el derecho de protesta, tampoco la libre circulación. Lo mismo pasa con el segundo argumento que dice, tu derecho termina donde empieza el del otro. Bueno, pues entonces tu derecho también a la libre circulación termina con mi derecho a la protesta, digamos, en sentido inverso ocurre lo mismo. Y la otra está mucho que utilizan las autoridades, decir la forma o la manera que deberían protestar, y muchas veces limitan, dice protesta, pero no cortes la calle. Ahora, son condiciones que establece la autoridad cuando la protesta misma es en contra de esa autoridad. Entonces, bueno, así es como el texto denuncia esos primeros argumentos a favor de la libre circulación. Pero no nos diría hasta acá que el derecho a la protesta es el derecho a la libre circulación. Otro argumento que utilizan es que existen, además de la protesta, otras limitaciones al derecho a la circulación. Por ejemplo, al momento de reparar una calle, de repavimentarla, por ejemplo, a la hora de cobrar un peaje, por ejemplo, con actividades culturales, como por ejemplo un recital, por ejemplo con actividades deportivas, como puede ser una maratón o puede ser un rally. Entonces, en razón de que existen muchas otras limitaciones al derecho de circular que sí están permitidas y que sí están reconocidas, entonces no pareciera que el derecho a la circulación debiera prevalecer sobre el derecho a protesta. Pero hasta ahí seguimos lo mismo, porque prevalecería el derecho a la protesta. Entonces Gargarella dice que para él tiene que prevalecer el derecho que esté más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional. Y entonces él dice que para él la libertad de expresión es un derecho madre, es un superderecho y que está en el nervio democrático de la Constitución. Y que así como las derivaciones de la libertad de expresión son la libertad de prensa, el peticionar ante las autoridades, uno de ellos es el derecho a la protesta, y que por ello debería prevalecer. Y el argumento que da Dworkin es que
el derecho a la protesta, a diferencia del derecho a la libre circulación, es que el derecho a la protesta es un derecho de carácter instrumental, es un medio, es decir, potencialmente gracias a la protesta se podrían generar y conseguir otros derechos. En cambio, el derecho a la libre circulación es un fin en sí. Conclusión que dice Crisafulli es la siguiente, que bueno, que militar los derechos humanos implica construir una sociedad donde todos importemos. Y esto implica un verdadero diálogo de dignidades y que entonces hay que apostar por políticas del Estado que impliquen finalmente un reconocimiento del otro. Y un reconocimiento del otro implica hacerlo en dignidad, porque solo en dignidad es la mejor condición para el ejercicio de esos derechos humanos. Y así termina la segunda sección. Así como voy con el tiempo. Ya pasó ya estamos cerca de llegar a la hora y media. No sé si seguimos. Hola, ¿alguien me escucha? Sí, sí, estaba viendo si había dudas y la única duda que veo es si subimos a clases y sí, y después si podemos pasar el PowerPoint, imagino que sí, no hay Sí, problema. por supuesto. Por supuesto. Lo pasamos y lo ponemos a circular. Creo que sí, bueno, creo que muy completo, ni nada más que agregar. Y bueno, si chicos, hoy no les llega por el momento a dar una duda, cuando lo subamos a YouTube lo pueden dejar en comentarios y luego se acercamos a la doctora, obviamente. Seguimos entonces con la última sección, con ciudadanía. Continuamos. Dale, continuamos. Bueno, esta total es la más cortita. Esta sección se llama Ciudadanía. eh, bueno, y tiene 4 partes, que es la introducción, la construcción de la identidad de la ciudadanía, después vemos las diferentes concepciones de la ciudadanía y los roles esperados del ciudadano, y después los elementos que componen a la nueva ciudadanía. Bien, empezando por el primero, que la primera parte que es la introducción, ella lo que plantea es que no solo alcanza para la fuerza o estabilidad de una democracia, no solo alcanzan las estructuras básicas que vimos hasta recién, sino que también son necesarias las cualidades o actitudes de los ciudadanos, como por ejemplo un sentimiento de identidad, una capacidad de tolerar, de trabajar conjuntamente con individuos diferentes, ¿bien? Eso es modo de introducción. Luego, lo que ya pasamos es a la construcción de la identidad ciudadanía. Entonces, ¿qué es ciudadanía? Por supuesto, hay diferentes conceptos conforme las diferentes ideologías y conforme las diferentes construcciones de lo que son una autoridad del Estado y las relaciones con los ciudadanos. Ahora, ¿qué es la ciudadanía entonces? Respecto del concepto, perdón, ¿qué es la ciudadanía entonces? Hay 2 visiones fundamentales y de las que se va a tratar toda esta sección. Hay una visión pasiva que implica con poseer derechos y hay una visión activa que implica que ciudadanía sea la participación de los ciudadanos, el empoderamiento, el construir. ¿Bien? Esas son las 2 visiones. Pasiva, poseer derechos; activa, participar, empoderarse, construir, constituir el Estado. Dentro del concepto de ciudadanía está el concepto del ciudadano, que lo podemos definir como que es un estatus atribuido otorgado por normas jurídicas. Y es una figura que es política, que es social, que es jurídica, a la cual tanto la comunidad política como el Estado le reconoce atributos. Recién lo hemos visto, pero acá se repite el hecho de que el acontecer histórico te puede demostrar cómo, si bien a algunos individuos se les ha avanzado reconociéndole la calificación de ciudadanos, a otros directamente se los han excluido de esta calificación. Bien, pasamos al punto 3, las diferentes concepciones de la ciudadanía, que ya las vimos, que eran pasiva y activa, y los roles esperados de los ciudadanos. Bueno, vamos a empezar con la concepción de la ciudadanía pasiva. La concepción pasiva es la concepción que tenía la teoría clásica de ciudadanía, que es el derecho a tener derechos. Eso es ciudadanía, derecho a tener derechos. Entonces acá surge el autor Marshall, el cual dice que ciudadanía es igual a ser ciudadanía es que
todos los miembros de una comunidad, o sea, que sean miembros plenos de una sociedad entre iguales. Y que iba a existir cada vez más ciudadanía o más acceso a la ciudadanía cuanto más número creciente de derechos existieran. Por eso está dentro de la teoría pasiva. Ciudadanía, derecho a tener, a poseer derechos. Bueno, hace un proceso habla del proceso de acceso a los derechos y las categorías, pero me parece que es irrelevante porque ya lo hemos visto a los tipos de derechos y demás. Lo que sí, bueno, esto, cree que cuanto más expansión de derechos, incluso más clases de ciudadanos. Eh, lo importante acá son las críticas de la concepción pasiva de ciudadanía. La primera crítica dice, bueno, no, pero a lo pasivo es necesario complementarlo o sustituirlo con el ejercicio activo de la responsabilidad con el ejercicio activo de la responsabilidad y de las virtudes ciudadanas. Y esto, finalmente esta crítica termina desembocando en una concepción activa, ¿se acuerdan que la vimos? Concepción activa de la ciudadanía, digamos, el participar, el construir un Estado, el ser responsable, eso. Y por otra parte, la otra crítica que se le hace a la teoría clásica de la ciudadanía es que no incorpora el pluralismo social y cultural de la sociedad moderna, que es lo que vamos a ver después, que tiene que ver con la ciudadanía, en que llegamos a la concepción de una ciudadanía diferenciada. Pero básicamente, adelantando, porque lo dice en el texto en esa parte, es que podemos, o replanteémonos si podemos considerar que le podríamos aplicar los mismos derechos, otorgar los mismos derechos a individuos que han sido socialmente postergados, históricamente postergados, digamos. No tienen el mismo sentido de pertenencia o el mismo sentido de identidad. Entonces, replantearnos si le explicamos los mismos derechos o es necesario crear otros también para ellos. Ya lo vamos a ver. Ahora, lo importante es saber que la principal crítica a esta visión de la ciudadanía pasiva fue un ataque de la ideología de la nueva derecha a la idea de los derechos sociales. ¿Qué dijo la nueva derecha? Dijo, y aclaro, ya adelanto, la nueva derecha es eso que vimos como la reacción a la crisis del estado de bienestar, que venía a ser la opción política del neoliberalismo, de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Entonces, esta nueva derecha, ¿cuál es el ataque que hacía? Decía que los derechos sociales son incompatibles con la libertad negativa, que son incompatibles con los reclamos de justicia basados en el mérito. Decía que son los derechos sociales económicamente ineficaces y que nos conducirían a un camino de servidumbre. Esta nueva derecha que empezó a promover, por supuesto, la ciudadanía activa, en donde, como vimos, era participar activamente en la constitución del Estado, empoderamiento del ciudadano, qué sé yo. Y empezó con la versión de la ciudadanía responsable. ¿Cuáles eran las reformas que hicieron los gobiernos bajo el argumento de la ciudadanía responsable? El libre comercio, la desregularización, la reducción de impuestos, debilitamiento de sindicatos. ¿Y cuáles eran las virtudes ideológicas? La iniciativa, la confianza en sí mismo, la autosuficiencia. Eso era lo que se impulsaba desde esta ciudadanía responsable o ciudadanía activa. Lo que ocurre es que la historia demuestra que las consecuencias fueron, por un lado, irresponsabilidad económica, que generó problemas en el ahorro, en el préstamo, en la comercialización de títulos, y que, como justamente implicaba, en vez de complementar los dos tipos de conceptos de ciudadanía, se sustituyó el pasivo por el activo. Entonces, lo de poseer derechos ya no era más ciudadanía, y por tanto se restringieron muchos derechos sociales por todas estas críticas que estamos viendo acá. Eso generó más desigualdad de clase. Ay, vi que lo escribí mal. Bueno, y eso es igual, en alguna forma se les quitó la calidad de ciudadanos a quienes eran más pobres. Eso fue lo que terminó ocurriendo con esto de la ciudadanía responsable. Bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Como la izquierda siempre, por supuesto, es de la postura de la ciudadanía pasiva, como Marshall, cree que
el concepto de ciudadanía es aquella que garantice derechos sociales. Ahora, la crítica que se le hace a simplemente quedarme con el concepto de ciudadanía pasiva es que esto es impopular porque se empieza a creer que se está promoviendo la pasividad de los ciudadanos, la dependencia estatal de los ciudadanos, digamos, es el creer, por ejemplo, sería el discurso de vivir del Estado, ¿no? Bueno, entonces, Pearson dice que la propuesta más popular frente a esto de ciudadanía activa pasiva ha sido descentralizar o democratizar el Estado, dándole más poder a las agencias con programas sociales y que son controladas por clientes. Sin embargo, la autora lo que nos dice es que, vieron que el título de esto son los roles esperados del ciudadano, porque ella dice que bueno, que los liberales han creído que para sostener la democracia era suficiente con los controles y equilibrios, como la separación de los poderes, como el poder legislativo bicameral, como el federalismo, pero que esto no es suficiente. Que para generar más democracia se necesitan virtudes éticas, y es que todos los individuos tengan un grado de preocupación por lo público. Y esto es lo que me va a dar el equilibrio entre ciudadanía activa y pasiva y el equilibrio entre derechos y obligaciones. Porque, ¿qué es lo que dice? Es que el Estado no va a poder garantizar salud si los mismos individuos no colaboran, digamos, no alcoholizándose, no protegiendo su propia salud. El Estado tampoco va a poder garantizar los derechos de los niños, de los ancianos, de los discapacitados, ¿sí? Los ciudadanos no tienen responsabilidad en la atención de sus parientes. Y como tampoco va a poder proteger al medio ambiente, si los individuos, no, los habitantes, los ciudadanos, nos negamos a reducir el consumo, a reciclar. Bueno, entonces este es el ejemplo de por qué se requiere un rol esperado del ciudadano, una preocupación por lo público. Bueno, y después el texto hace un análisis del momento actual, dice que hoy hay una sospecha en la democracia, hoy estamos en un momento crítico donde hay mucho individualismo, hay una crisis de representación política por descreimiento en los medios, en las formas de mediación política, como son los partidos políticos, o en la falta de credibilidad de la real capacidad de incidencia en el gobierno y en las políticas. Y bueno, esto cerramos este punto. Pasamos al cuarto y último punto de esta sección, que son los elementos que componen la nueva ciudadanía. Ya antes Villavicencio, o sea, ahora vamos a empezar a hablar de nuevas ciudadanías. Villavicencio lo que hablaba era de que hoy las nuevas ciudadanías no estaban compuestas solo por individuos, sino que además había un asociacionismo, digamos, las existencias de organizaciones no gubernamentales que representan intereses frente al Estado y formas espontáneas de acción colectiva. Ahora lo vamos a ver de que, bueno, más en concreto, Villavicencio dice que en la nueva ciudadanía no podemos hablar de elementos en particular, sino que vamos a hablar de hechos de la nueva ciudadanía. Por ejemplo, el aumento de demandas por reconocimientos de derechos civiles ante la justicia, que implican derechos de participación ciudadana, las acciones de control del mercado, ya sea de los consumidores o de los usuarios de los servicios públicos privatizados, el impacto de los medios como formas sociales de control, de los medios de comunicación, ¿no? Como formas sociales de control de los actos y de los funcionarios de gobierno. Y por otro lado está Helling, que lo que nos dice es que en esta nueva ciudadanía aparecen, que ya lo habíamos visto con Villavicencio, que ya también lo dijo, asociaciones de acción colectiva, y que son, como decimos, intermediarias que reproducen las demandas de la sociedad ante el Estado, ¿no? Y las condiciones que establece ella para que exista una acción colectiva es que tienen que haber, primero, umbrales de humanidad, quiere decir que satisfechas necesidades físicas como el hambre, el dolor físico, que no haya tortura, eso sería umbrales de humanidad para que exista una asociación de acción colectiva. Y por otro lado, por supuesto, condiciones de pertenencia, tener los mismos, digamos, el mismo derecho que se está reclamando.
Bien, y ahí vamos a lo de la identidad ciudadana diferencial. Recuerden que cuando hablamos de la ciudadanía pasiva dijimos que tenía críticas. Una era la falta de actividad, de la parte de responsabilidad, de virtudes del ciudadano, y eso se tradujo en la ciudadanía activa o ciudadanía responsable. Y la otra crítica era que el concepto tradicional de ciudadanía no incorporaba la pluralidad de identidades socioculturales de la sociedad moderna. Entonces, y que eso se iba a traducir en una ciudadanía diferenciada. Bueno, acá estamos hablando de eso. Primero vamos a hablar de lo que son los movimientos sociales. Son redes de interacciones informales entre individuos, grupos, organizaciones que comparten identidad colectiva y que lo que hacen en común es demandar públicamente intereses colectivos. Bueno, para hablar de identidad ciudadana diferenciada, tenemos que ver el concepto de ciudadanía como identidad y entender que los grupos históricamente postergados o excluidos, pensemos en las personas de color, pensemos en los pueblos originarios, las disidencias sexuales, algunos grupos religiosos, entran en conflicto con la ciudadanía, porque justamente no comparten la identidad, tienen una identidad sociocultural diferente, no comparten, se sienten excluidos de la cultura compartida. Entonces empiezan a surgir este tipo de pensadores que son los pluralistas culturales, que vienen a decir que en el concepto de ciudadanía hay que tener en cuenta las diferencias socioculturales y que de esa forma vos puedas ser reconocido en la ciudadanía ya no solo como individuo, sino a través de un grupo y tener derechos solo por pertenecer a ese grupo. Y bueno, una de las pluralistas culturales, autora es Irish Marion Young, que la frase con la que termina esto es que para ella establecer un concepto universal de ciudadanía que trascienda las diferencias socioculturales es fundamentalmente injusto porque históricamente ha conseguido, digamos, la opresión de estos grupos excluidos. Bueno, y ahí terminamos con la tercera sección. Y ya pasamos a lo último, que es la conclusión, que bueno, ahí vuelve a hablar María Teresa Piñero, y hace como básicamente una combinación entre todas las cosas que vimos, y entonces habla de, por un lado, el vínculo entre ciudadanía y democracia. Entonces, bueno, uno se puede pensar cuál es el vínculo. La democracia es una forma de gobierno y es la única forma de gobierno que permite ejercer los derechos que implica la ciudadanía. Digamos, ciudadanía tanto desde el punto de vista pasivo como activo, digamos, desde el concepto que lo quieran ver, implica poseer derechos, implica una participación activa en el Estado, digamos, tiene que ver con los derechos políticos, con los derechos civiles, entonces, sí o sí, solamente en una forma de gobierno, en donde el gobierno, el poder reside en el pueblo, o el poder, la soberanía está en el pueblo, como es en un Estado democrático, podemos creer que existen estos derechos políticos que hacen a la ciudadanía, esta facultad de control, etc. Después, bueno, hace un análisis acerca de los problemas que existen en América Latina, en donde hay grandes desigualdades y en donde en algún punto hay movilizaciones ciudadanas que lo que buscan es tratar de resolver de manera alternativa los conflictos, y que esto es muy interesante y muy provechoso porque implica ser mucho más amplios que quedarse en que ciudadanía simplemente es una cuestión electoral. Después, acá no lo puse, pero bueno, el autor es O'Donnell, que lo que se habla ya de los procesos, o sea, de democracia, ¿no? Y los procesos de democratización en América Latina, dice que han ido avanzando, se han universalizado mucho los derechos políticos, pero también los derechos civiles, pero también se han con muchos derechos sociales, y esto generó una polarización en América Latina entre riqueza y pobreza, siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Lo peor de todo es que los sectores más excluidos, digamos, son los más
expuestos a la violación de los derechos civiles, a la libertad, a la propiedad, porque justamente no están protegidos por la policía, no tienen acceso a la justicia, o tienen dificultades para el acceso. Y después vemos la de derechos humanos con la ciudadanía. ¿Y qué dice? Dice que están en tensión. ¿Por qué? Porque si los derechos humanos se presumen universales y que todos los estados los deben cumplimentar, ¿por qué los estados hacen diferenciación a la hora de aplicarlos entre ciudadanos y extranjeros? Eh, y entonces ahí entra el conflicto entre los pueblos, el nacionalismo, la discriminación. Bueno, entonces lo que dice O'Donnell es que dice, bueno, lo que pasa es que en realidad en un régimen democrático existe un universalismo limitado, es decir, yo reconozco una cantidad de derechos humanos, pero a los habitantes que están en este territorio. Por supuesto, es universal porque no distingo en la edad, no distingo en la condición social, en la nacionalidad, pero me limito a mi territorio. Distinto sería hablar de un universalismo ilimitado, donde por el simple hecho de ser un ser humano, yo tengo que respetarte estos derechos humanos. Entonces, acá, viste, a veces pareciera que hay derechos que son más importantes que otros, más universales que otros. Por ejemplo, el derecho a la vida se presume que es universal en cualquier estado, pero ya el derecho a circular o a la resistencia pareciera que es un derecho que lo tienen solo los ciudadanos de ese estado. Entonces, Farajoli lo que dice es que para saldar esta cuestión y para tratar de incluir el universalismo limitado dentro del ilimitado, dice que lo que nos tiene que importar son los derechos fundamentales. Entonces, a los derechos que vamos a considerar como fundamentales, los vamos a desvincular de la ciudadanía, porque ya no va a depender de si soy o no ciudadano, y los voy a defender dentro del Estado, fuera del Estado y frente al Estado. Y bueno, y con esto dan por terminado. Bueno, y muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, disculpa, al principio, viste, me pongo un poco nerviosa y por ahí me trabo, pero nada, espero que les haya sido claro y ahora me fijo si hay alguna que otra duda. No, muchas gracias a vos, Carla. Creo que... ¿Se me escucha bien? Sí. Creo que todos hemos sido testigos de una gran clase. Creo que todos, no hay dudas. Bueno, acá en el chat lo están dando. Ya lo demuestra. Te agradecen, excelente repaso, gran clase, muy claro todo. Y bueno, sí, creo que es lo que todos podemos reflejar. Todo lo que estuvimos presentes, sabemos que la clase que ha quedado grabada no solo le va a salir para el segundo parcial, sino que claramente le va a salir para el final. Porque nada, muy completa. Y ha sido todo un desafío, imagino también para vos, porque era todo un capítulo. Y una vez más, en estos planteos que hacemos, a quienes convocamos cumple con creces. Era todo un desafío maratónico, tantos conceptos, repasos históricos, tensiones también de ciertos conceptos. Y nada, creo que una vez más tenemos el gusto de decir que hemos sido capaces de llevar a cabo, gracias al disertante que convocamos, una gran clase de apoyo que no nos cabe duda que va a ser los chicos y chicas. Que bueno, lo están reflejando en el chat. Así que, si no hay dudas, te agradezco entonces una vez más, doctora, la presencia. Hablo no solo en nombre de todos los compañeros y compañeros. Sí. De nuevo los felicito por esta iniciativa, la verdad que me parece muy buena y me pone muy, muy contenta. Pero gracias por la oportunidad de jugar docente un rato.